Veamos a este astronauta que bajo los efectos de la microgravedad permanece en el aire flotando, pero observemos mejor el agua y el cómo ésta no puede abandonar la superficie de la toalla, sino que parece que hay algo que la une con fuerza a ella. ¿Pero por qué? Además, ¿alguna vez te has preguntado por qué se forman las gotas de agua que permiten que un insecto pueda beber? Y muy importante, ¿por qué toda la vida en la Tierra depende del agua? El agua permite que la vida exista en la Tierra en más de una manera. Incluso tú y yo nos componemos aproximadamente de 65% de agua. Pero ¿cómo es que esta agua logra mantener toda la vida en la Tierra como la conocemos? Bueno, la respuesta está en los enlaces químicos de esta molécula. Verás, en el universo, los átomos se organizan en moléculas, es decir, dos o más átomos se juntan para formar algo más complejo. Pero para hacer esto más fácil de entender, digamos que los átomos son como un matrimonio. Ambos se juntan y tienen hijos, y a veces estos hijos prefieren estar más con un padre que con el otro. Bueno, traspolando este ejemplo, los átomos representarían a los padres y los electrones representarían a los hijos, pues cuando dos o más átomos se juntan, estos comparten sus electrones. Sin embargo, digamos que los electrones prefieren más a un átomo que al otro, y este movimiento de electrones también cambia la carga de la molécula, proporcionándole distintas propiedades a esta capacidad de los átomos para atraer los electrones compartidos hacia él. Se le conoce como electronegatividad. En otras palabras, entre más electronegativo sea un átomo, con mayor fuerza atraerá a los electrones compartidos. Y aunque esto pareciera no tener ninguna importancia, la verdad es que esto mantiene la vida en la Tierra como la conocemos. ¿Pero por qué? Como mencionamos, en una molécula, el átomo más electronegativo atrae con más fuerza los electrones hacia él. Y esto mismo pasa con la molécula de agua. Y como en la molécula de agua, el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno, es decir, el oxígeno atrae con más fuerza los electrones compartidos. De esta manera, en el lado de la molécula donde se encuentra el oxígeno, existe una alta densidad de electrones que, como sabemos, poseen una carga negativa. Es por eso que dejan el lado del oxígeno con una carga parcial negativa, mientras que como los electrones están más alejados de los extremos en donde se encuentran los átomos de hidrógeno, se genera una carga parcial positiva en estos, formando así lo que se denomina un dipolo eléctrico. Y es esta compleja propiedad del agua la que permite que la vida sea como es lo que permite que tú y yo podamos ver las nubes en el cielo, o que algunos insectos puedan flotar sobre el agua, y muchas otras cosas más. Básicamente, toda la vida en la Tierra se sustenta en este simple pero indispensable enlace químico. A este tipo de enlace se le conoce como enlace covalente polar, y es lo que sustenta muchas de las características del agua que hacen posible la vida en la Tierra. El que el oxígeno tenga una carga parcial negativa y el que el hidrógeno tenga una carga parcial positiva hace que las moléculas del agua interactúen mediante fuerzas intermoleculares y formen enlaces transitorios conocidos como puentes de hidrógeno. Las moléculas se pueden mantener unidas entre sí a través de fuerzas intermoleculares, las cuales son interacciones electroestáticas, y como el agua tiene una carga parcial negativa y una carga parcial positiva, con esta polaridad forma enlaces con otras moléculas de agua, y estos se le conocen como enlaces por puentes de hidrógeno. Son estos enlaces por puentes de hidrógeno y estas fuerzas electroestáticas las que permiten que se formen las gotas de agua para que los insectos puedan beber agua, o que un mosquito pueda permanecer en la superficie del agua sin hundirse, o bien permiten que cuando el agua se congele reordene sus moléculas haciendo que el hielo sea menos denso que el agua, y de esta manera se coloque en la superficie, permitiendo la vida debajo del hielo, como ya hemos visto anteriormente. Pero los enlaces por puentes de hidrógeno también se presentan en otras moléculas, por ejemplo, en las proteínas y en los ácidos nucleicos de nuestro ADN. También existen enlaces por puentes de hidrógeno, los cuales estabilizan a nuestro ADN y permiten que toda la maquinaria humana sintetice las proteínas y las señales adecuadas para su funcionamiento. Además de que, por supuesto, gracias a los enlaces por puentes de hidrógeno, se mantiene estable la información de todo aquello que nos compone, desde lo más simple, que dicta cómo nos vemos, hasta lo más complejo, que forma todo aquello que somos y el cómo funcionamos. Por ejemplo, cuando colocamos sal dentro del agua, como las moléculas de la sal tienen un reparto desigual de electrones, tienen una carga negativa y una carga positiva, hacen que se formen cargas parciales. De esta manera, cuando interactúan con el agua une su carga parcial positiva a la carga negativa de la molécula, y el polo parcial negativo atrae al polo positivo. De esta manera, si agregamos algo de temperatura, es decir, movimiento, podemos separar la sal en sus componentes, cloruro y sodio. Y lo mismo ocurre con
diversas moléculas polares, es decir, es esta carga parcial y es este enlace químico especial lo que permite que el agua pueda disolver un sinfín de compuestos polares y, como mencionamos, es este enlace químico el que permite que el agua pueda sustentar toda la vida en la Tierra. La vida es maravillosa, se adapta a cualquier ambiente, aún no sabemos el porqué. Sin embargo, lo que sí sabemos es que ahí donde existe el agua, puede existir vida. Pero entonces, ¿qué pasa con los lugares alejados de este planeta, en donde se ha encontrado agua? ¿Será posible que aquí pueda existir alguna clase de vida? Bueno, la respuesta a esta y otras preguntas las obtendremos en algún otro momento. En fin, eso ha sido todo por el video de hoy. Nos vemos en el siguiente video, camaradas. Hasta pronto.